Escogí el nombre de Almendra Pamela porque desde mi infancia tenía ese nombre que me estaba siguiendo como sombra. Mi mamá me decía que le pase una crema de manos y yo le digo, ¿cuál mamá? La de almendras. Me traía chocolate y yo decía, no quiero mamá, pero tiene almendra. Las amigas y las tías y bueno, familiares le decían a mi mamá, qué bonito tu hijito, tiene los ojos almendrados. Y, ay, bueno, creo que debí llamarme almendra desde que tengo uso de razón. Somebody touch me. Will somebody touch me, please? Will somebody touch me? Will somebody touch me? Sentía que desde chiquita era muy diferente por muchos motivos. Yo veía que mis amigos no eran así, pero a mí no me molestaba. Yo trataba de justamente conocer el mundo, es más, explorarlos. Lo que más me gusta hacer es música. Yo tuve mi primer contacto con la música desde los 6 o 7 años de edad. Me gustó mucho, tanto así que a los 11 ingresé al conservatorio. Yo hice música siempre como hombre. Sí es cierto que yo lo tuve que asumir como si fuese mi ropa de trabajo o mi uniforme, para poder hacerlo viable, para no sentir que me molesta y para poder desenvolverme en esta sociedad. A Laura la conocí en un evento musical. Yo estaba viviendo de mujer. Y un día unos amigos me dicen para ir a un evento. Así que dije, ay, bueno, para no perder el evento me pongo un jean, un polo y nos vamos. En eso que estaba caminando, veo una chica con un estuche vacío. Algo me llamó la atención, pero algo muy fuerte. Y lo que hice es vestirme de hombre, travestirme como un chico para salir con ella. Cuando le di un anillo, yo llegué a mi casa. Recuerdo que esa noche me senté en la cama y dije, chucha, ¿qué hice? ¿Qué hice por el tema de con almendra? Y ahí fue una de las veces que decidí dejar de ser almendra. Al principio iba todo bien, pero después de un tiempo noté que sentía como una represión, a tal punto de hacer un poco insostenible nuestra convivencia. Después de 4 años de ausencia, decidí contarle, ¿sabes qué, Laura? Esta soy yo. Le encantó compartir mi mundo. Me propusieron tocar como cierre de la marcha de la Unión Civil en el 2014 y ahí estuvimos. El debut de Transvianas ha sido el 14 de abril del 2014. Me acuerdo de esa fecha y es muy importante para mí porque Laura me pidió la mano. O sea, sí quería decir que sí, pero no podía hablar. Y me volvió a preguntar y yo me acuerdo que moví la cabeza. ¿Aceptan contraer matrimonio civil? ¡Sí! Somos guerreros hoy, ¿eh? Ser una chica trans en nuestro medio no es fácil, definitivamente. Entonces, es sortear obstáculos a cada instante. Ya no puedo dejar de ser almendra, porque uno, me siento
más cómoda, me siento identificada. Es hasta este punto un poco lejano, demasiado negativo es dejar de ser uno mismo para ser otra persona que la sociedad quiere que seas. Me siento muy bien, me siento realmente identificada.